Así es, gracias muchachos. Bienvenidos al presente avance informativo en directo. En el Centro de Convenciones Parque Bolívar, en La Carlota, Estado Miranda, se realiza la inauguración del Congreso del Bloque Histórico Bolivariano. Nuestra compañera Marisabel Dun se encuentra en el lugar. Te escuchamos. Buenas tardes. Saludos, así es, cuando son las 2:05 de la tarde nos conectamos totalmente en vivo desde el Centro de Convenciones Patio Bolívar, y como pueden observar en las imágenes, ya en este espacio se concentran las 5 generaciones de la Revolución Bolivariana para dar inicio a lo que será esta plenaria del Gran Congreso Nacional del Bloque Histórico. Como pueden observar, además también en las imágenes ya han llegado las autoridades para dar inicio a lo que es este gran congreso, que cuenta con la participación de más de 6.000 delegados de todo el país, relatores, donde estuvieron participando en estas asambleas preliminares. Antes de este congreso fueron realizadas más de 100.000 asambleas populares en todo el país, recolectadas más de 5.000 propuestas a través de la página web Congreso Bloque Histórico MPPP. Como pueden observar, bien, acá ya se encuentra muy animada y con mucha energía la población venezolana, estos delegados que estuvieron reuniéndose durante meses para presentar esas propuestas ante el Ejecutivo Nacional, ante las autoridades, los miembros de este comité directivo organizador del Gran Congreso del Bloque Histórico. De inmediato los dejamos un poco con esta muestra musical. Bien, ahí observaban esta muestra
musical por parte del grupo Madera en este espacio desde el Centro de Convenciones del Patio Bolívar Base Aérea La Carlota, donde se desarrolla este importante evento que da inicio a lo que es la plenaria de este gran Congreso Nacional del Bloque Histórico. De inmediato vamos a escuchar palabras de Grecia Colmenares, quien es integrante de la generación joven. Alcaldesas, a nuestros vicepresidentes, Gabriela Jiménez, Jorge Márquez, a todo el equipo del gobierno nacional, pero sobre todo a ese poder popular organizado, a nuestro alto mando político militar, nuestro general padrino aquí presente, y toda la fuerza de esas 7 organizaciones, de esos 7 movimientos, esas 7 fuerzas. 5 generaciones que se condensan en la historia. Lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro. Este bloque histórico viene conformándose desde hace muchos años. Venimos desde lejos, venimos desde el año 89, pasando por el año 92, pasando por 25 años de revolución, de luchas, de combates, por mucha inspiración, por mucha creatividad, por un fuego sagrado que no se apaga, que sigue más encendido que nunca, y así en cada una de las asambleas de nuestro país, en cada uno de los territorios de nuestro hermoso espacio sagrado, se generaron más de 100.000 asambleas, donde el debate fue crucial, donde las iniciativas, la visión de futuro, donde que podamos todos y todas conversar, dialogar para la construcción de nuestro porvenir, fue la iniciativa. Más de 3.500.000 personas alzaron su voz en estas asambleas. Y hoy vamos a ver un resumen que tenemos, un video que muestra parte de ese grandioso trabajo que durante semanas realizó el bloque histórico en pleno en cada una de las comunidades de nuestro país. Vamos a ver el video. Se trata para nosotros ahora de esta ruptura del bloque histórico anterior. Nosotros seamos capaces de manera consciente, planificada, subrayo la palabra, planificada, nosotros seamos capaces de construir un nuevo bloque histórico, el bloque histórico de la Venezuela del siglo XXI. Esta es la democracia verdadera, la democracia incluyente, convocante, que empodera al hombre, a la mujer, a la organización social, al colectivo, a la fuerza. Lo hemos construido con sangre, sudor y lágrimas. Son 3 productos: el plan de las 7T, el plan de la transformación y refundación del Estado y el plan 30 años. En Venezuela están haciendo es el Estado participativo, el gobierno participativo, el poder participativo, el presupuesto ejecutado, planificado y decidido por las comunidades, en referéndum permanente, en consulta permanente. Hacia allá vamos. Vamos a construir un Estado comunal, un Estado democrático, un Estado de verdad de la gente, del pueblo. Y de esta manera vamos a dar inicio a este Congreso del Bloque Histórico con la intervención de nuestra vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes para todos los presentes. Es un honor poder instalar este Congreso Histórico del Bloque de la Patria que ha surgido del seno del pueblo venezolano. Como lo dice el video,
más de 100.000 asambleas, Ricardo, en el seno de las catacumbas del pueblo, como lo dijo el comandante Hugo Chávez. Más de 3,5 millones de venezolanos y venezolanas han participado de las discusiones y que hoy ustedes traen con sus manos, con su corazón, con su mente. Este Congreso que hoy estamos instalando debe marcar el rumbo de la Venezuela del futuro. Quiero saludar a representantes connotados de las 5 generaciones, de la generación precursora, Soto Rojas, de la generación fundadora, nuestra querida María Cristina Iglesias. Quiero saludar a representantes de las 5 generaciones que han estado discutiendo, la precursora, la fundadora, la generación de oro, la generación joven y la generación genial, que es definitivamente la garantía de la Venezuela del futuro, arraigada en sus raíces históricas profundas. Quiero saludar al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, hermano de la vida y de la revolución también. Hemos transitado un solo camino como hermanos que somos. Saludo a los vicepresidentes sectoriales que estarán responsables de las mesas de las 7 transformaciones. Saludo a los gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, representantes del Estado venezolano. Y quiero particularmente saludar a todas las 7 fuerzas que están representadas hoy acá: el Partido Socialista Unido de Venezuela, los consejos comunales y comunas, las misiones, grandes misiones, base de misiones y movimientos sociales, el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Quiero saludar al movimiento Soberanía y quiero también, muy especialmente por la carga histórica que representan, saludar a los movimientos indígenas y aborígenes de Venezuela, raíz sobre la cual nosotros nos fundamos y nos edificamos, con mucha moral y con mucha dignidad histórica de la resistencia de nuestros pueblos indígenas frente a los colonizadores. Saludo a toda la juventud venezolana que también ha estado participando de este extraordinario Congreso del Bloque Histórico de la Patria. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro que debemos tener un método, y yo quiero felicitar a Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de Planificación, hermano también. Quiero saludar a Meliach, que han estado al frente de la organización de las asambleas de base, de las asambleas populares, de este Congreso del Bloque Histórico, de las plenarias, de la articulación, de la sistematización de las materiales. Más de 3,5 millones de venezolanos y venezolanas se dieron una cita histórica para refundar a Venezuela desde la democracia directa, desde las bases, desde la democracia protagónica, que ha sido herencia de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Y de allí surgieron más de 500.000 propuestas que fueron elevadas al presidente en un proceso de sistematización donde la herramienta tecnológica, la inteligencia artificial, una inteligencia artificial, Gabriela Márquez, al servicio de los seres humanos, no para su destrucción. Así que estas asambleas, más de 100.000 asambleas, ha permitido que tengamos ya las herramientas para marcar el rumbo de la Venezuela del futuro, con nuestras 5 generaciones, con nuestras 7 fuerzas consolidadas como un solo puño, como una sola fuerza para defender a Venezuela. Y nos ha pedido el presidente Maduro tener 3 productos concretos. Esto lo van a ver más tarde a profundidad con los organizadores de este Congreso. Una agenda concreta de acción de las 7 transformaciones. La primera de ellas, una transformación esencial, que es la transformación económica y que hemos
acumulado aprendizaje de un proceso que jamás pensó nuestra República que viviría, como ha sido el criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra Venezuela. Nunca en nuestras vidas pensaríamos que Venezuela sería sometido a una violación masiva de los derechos humanos, que sería sometido a un bloqueo criminal que ha afectado los derechos de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Y esa experiencia acumulada en la lucha diaria, en la lucha que dan las mujeres, en la lucha de los hombres por el futuro de sus hijos, en la lucha de nuestros abuelos y de nuestros abuelos para mantenernos de pie a pesar del bloqueo económico, para garantizar la dignidad histórica de Venezuela y la moral que heredamos de nuestros libertadores y de nuestras libertadoras. Han sido años duros de batalla, pero aquí estamos de pie. Aquí estamos con la frente muy en alto, plantados frente a los hegemones groseros que han impuesto por la vía de la fuerza, no del derecho, por la vía de la fuerza, un bloqueo que ha pretendido asfixiar la economía de Venezuela y agredir a nuestra población como un solo cuerpo social, agredir nuestra economía, asfixiar financieramente a nuestro país. Así que esta primera transformación es esencial y es fundamental. Debe significar la gran transformación económica, como lo hemos venido haciendo. Pasar del modelo rentista petrolero, donde sectores de la élite y de las oligarquías se pegaban afanosamente de forma parasitaria para captar la renta del pueblo venezolano. Transformarlo de una economía rentista a una economía productiva. Y allí fundamental la agenda económica bolivariana, los motores productivos que ha presentado el presidente Nicolás Maduro al país. Tener una cultura productiva, no rentista, y que los sectores productivos de Venezuela estén en sintonía con esta política que estaba encumbrada en el programa de recuperación económica del año 2018. Esta nueva gran transformación económica debe generar crecimiento, diversificar la economía en sus motores productivos y dar un desarrollo autosostenible para la felicidad social del pueblo venezolano. Es una transformación profunda de las relaciones de producción, de las relaciones de comunicación, donde los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, sin duda alguna, deben jugar un papel fundamental. Así se lo ha pedido el presidente a los CPT y es una tarea esencial que tiene el ministro del Proceso Social Trabajo, Eduardo Piñate. Los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela como un gran músculo de ese desarrollo económico, de ese crecimiento económico. Es el músculo fundamental para el desarrollo y el crecimiento sostenido y para garantizar la felicidad social del pueblo venezolano. Saludo a los trabajadores aquí representados. Una segunda transformación es la transformación que garantice la construcción de una ciudad humana para el bien vivir, una ciudad que esté en sintonía con los derechos de la naturaleza, que conforme un hábitat que sea realmente para el ser humano, no para agredir al ser humano. Y esta es una segunda gran transformación que tiene implícito la garantía de servicios públicos esenciales para nuestra población. Como ustedes conocen, la tercera transformación es la seguridad, paz y soberanía para garantizar un país seguro, estable y en paz. Debe ser la paz nuestro puerto principal, como Estado, como pueblo, como nación, frente a las graves amenazas que existen hoy en el mundo, que solo tocan tambores de la guerra, que solo proliferan la violencia. Venezuela debe ser una referencia de paz. La cuarta transformación es la gran transformación social.
para ir a curar las heridas sociales causadas por el bloqueo criminal contra Venezuela. Un modelo donde las nuevas grandes misiones sociales estén allí para atender a los abuelos, a las abuelas, a las mujeres, a los jóvenes, a la población en general, para procurar la igualdad, para procurar la justicia y la equidad social que heredamos del modelo de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Una quinta transformación tiene que ver con la transformación política. Y aquí es esencial. Hoy el mundo presencia tendencias antagónicas sobre lo que debe ser el Estado. Quienes quieren su aniquilamiento absoluto, la destrucción del Estado, que el destino común de los ciudadanos y de las ciudadanas quede en el individuo. Y nuestro modelo bolivariano, que concebimos un Estado, como lo ha dicho el presidente, un Estado de paz, un Estado social, de justicia, de equidad, un Estado comunal edificado desde las bases mismas de nuestro pueblo, que sea la voz cantante de los pueblos y de nuestro pueblo quienes levanten la bandera de la democracia, de la participación, de la definición de su destino. Es una transformación esencial. Acabar con la corrupción, con el burocratismo, con el Estado que atropella al pueblo, con un Estado que abusa del poder. Ya no hay tiempo que postergar. Son las horas definitorias donde tenemos que jugárnoslas todas por un Estado verdaderamente comunal al servicio de la sociedad, levantando las banderas del socialismo bolivariano, de nuestra doctrina bolivariana. Chávez llamaba lo que era el Estado que no termina de nacer y el Estado que no termina de morir. Ya debe morir el Estado burgués que heredamos del puntofijismo. Es impostergable, es ya y es ahora. Y por eso este Congreso del Bloque Histórico tiene una tarea fundamental, impostergable e histórica. De ello depende el destino de una sociedad verdaderamente igualitaria, de una sociedad donde el centro sea la condición humana, de una sociedad donde nos entendamos, como lo decía Bolívar, como un solo cuerpo social, desde la identidad y el reconocimiento del otro como si fuéramos nosotros mismos. Esta transformación es también esencial. Una sexta transformación, que es la transformación ecológica. Venezuela hoy da una batalla en el mundo por levantar las banderas de los derechos de la madre naturaleza, entender que sin ese respeto no habrá especie humana. No habrá especie humana, una especie que, hay que decirlo, se dirige hacia su extinción por la irracionalidad de un modelo que ha depredado, de un modelo que ha atentado contra las leyes de la naturaleza, de un modelo que ha atentado y ha socavado los derechos de la madre naturaleza, y no entendernos nosotros como especie humana como parte de esa naturaleza. Así que allí la ciencia y la tecnología al servicio para prevenir, para mitigar los efectos de la emergencia climática que ya llegó. No es un pronóstico, no es una proyección en el tiempo. Hoy vivimos la emergencia climática que apenas empieza. ¿Qué más necesitamos para tener conciencia de que esta tarea también es impostergable? Y sabemos que Venezuela está dando una batalla tremenda por mantenerse como un país neutral de carbono, por mantenernos y por justamente que nuestro desarrollo económico sea autosostenible, que nuestro desarrollo económico tenga intrínsecos los mecanismos para la prevención y para la mitigación de los efectos de la emisión desconsiderada de gases de invernadero. Una séptima y última transformación, que es la nueva geopolítica del poder. Dijo el comandante Hugo Chávez en una carta que envió a las Naciones Unidas en el 2011. Pueblos del mundo, el futuro
de un mundo multipolar en paz reside en nosotros, en la articulación de los pueblos mayoritarios del planeta para defendernos del nuevo colonialismo y alcanzar el equilibrio del universo que neutralice al imperialismo y a la arrogancia. Aquí están las raíces de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Una geopolítica para la paz, una geopolítica y una diplomacia bolivariana para el entendimiento, para la cooperación, para la amistad, para reconocernos como estados soberanos iguales en una comunidad internacional que, como ha dicho el presidente Xi Jinping, busca un destino común. En esa nueva geopolítica es blindar nuestra acción diplomática frente a las graves agresiones que vive nuestra patria por parte de centros hegemónicos occidentales, pero también para edificar ese nuevo mundo del que hablaba el comandante Hugo Chávez y que ha consolidado un camino el presidente Nicolás Maduro. Un mundo pluripolar de diversos polos de poder, un mundo multicéntrico con centros distintos y diversos en el mundo, articulados. Y por eso hemos dicho que Venezuela es un país BRICS, porque nuestras raíces, nuestra doctrina que guía nuestro accionar internacional y geopolítico es la esencia de los BRICS. Ese nuevo bloque de países que buscan justamente el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, que busca hacer un solo mundo respetuoso, que busca un mundo donde la geopolítica esté dirigida por la paz y no por la guerra. Así que esa nueva diplomacia tiene dos pilares. La primera de ellas, defendernos del hegemonismo occidental decadente. Y la segunda, edificar y construir ese nuevo mundo en el concepto de Simón Bolívar, de los derechos universales de los pueblos, en el concepto del comandante Hugo Chávez y en ese camino que ha defendido con su vida el presidente Nicolás Maduro frente a las agresiones y amenazas contra Venezuela. Y hoy sabemos que en el seno del pueblo venezolano se da una de las discusiones esenciales, como es la lucha contra el fascismo, como una verdadera amenaza no solamente contra Venezuela, sino contra todos los pueblos del mundo. Y por eso el comandante Hugo Chávez sabía que esta tarea de Venezuela debía tener también como una brújula la unión de los pueblos de este planeta. Saber que es una sola lucha, la lucha contra el neofascismo, contra el sionismo, es una sola lucha que debe guiar nuestro accionar, no solamente en Venezuela, sino también internacional. Y hoy lo sabemos, en Venezuela hay núcleos, hay células neofascistas y sionistas que buscan aniquilar al Estado, que buscan aniquilar a la organización popular, que buscan destruir la democracia directa de los pueblos, que niega la vida y la esencia humana, que promueve la violencia, el odio, la muerte y la guerra. Y frente a esas expresiones, el pueblo venezolano se ha alzado con una sola vez de rechazo, de derrotarlos. Mas nunca pasarán, y esto no es una consigna, mas nunca pasarán aquellos que pretenden acceder al poder político para entregarlo a las redes del fascismo internacional. No es un grupo, es una red internacional que se expande en Europa, que amenaza al Medio Oriente, que se expande en este hemisferio, en este continente. Y Venezuela es un enclave fundamental y esencial para la defensa de la paz, de la democracia, de la vida, y es un enclave esencial antifascista. No puede haber negociación, no puede haber conciliación con espacios del extremismo, no puede haber entendimiento con el fascismo, porque el fascismo sencillamente no entiende. Es irracional para quienes verdaderamente tenemos una concepción
de la vida del ser humano atribuible a nuestra especie. El fascismo es antiespecie humana y por eso decimos que no puede haber entendimiento, conciliación ni negociación con los factores extremistas del mundo. Y allí levantar las banderas desde Venezuela es esencial. Y por eso la causa palestina es nuestra causa. Porque es una causa que hoy está dando su propia vida, la de sus hijos, la de sus hijas, la de sus mujeres, la de sus hombres, en una lucha antifascista y antisionista. Y por eso desde acá también hemos apoyado la dimensión simbólica que hoy Rusia libera contra el neofascismo. Son enclaves geopolíticos que nos van articulando en un solo movimiento internacional, en un solo movimiento mundial para defender al ser humano. ¿Y es que acaso esa concepción fascista no es también depredadora y destructora del ambiente? Tenemos mucho sobre qué anclarnos para justamente justificar y defender, porque debemos ser una nación de paz, una nación profundamente democrática, una nación donde su pueblo sea la esencia en la conducción de su destino, donde sea la discusión en las catacumbas la que marque nuestro rumbo de gestión, la que marque nuestro rumbo histórico, la que garantice a la gran Venezuela y a la gran potencia. Así que, hermanos y hermanas de este Congreso del Bloque Histórico, estamos convocados, sin postergar, a construir ese nuevo Estado, un Estado comunal, del socialismo bolivariano como lo concibió Simón Bolívar. El discurso de Bolívar en el Congreso de Angostura es extraordinario. Yo traje para compartir con ustedes. Es realmente extraordinario y más vigente que nunca. Pero también la doctrina de Bolívar dio un legado al mundo que debemos hacer conocer de verdad, que es la doctrina de Bolívar y su concepto sobre los derechos humanos universales, que fue concebido por primera vez en la Declaración de los Derechos Universales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos contiene la doctrina de Simón Bolívar. Lo tomaron de allí, como también tomaron el derecho humanitario de guerra, herencia de nuestro padre libertador, en los tratados de armisticio de Santa Ana. Es la herencia y el legado histórico que hemos obtenido de nuestros padres libertadores. Y yo tengo que decir, el modelo de seguridad social, como se fundó su primera expresión en este continente y en el mundo, fue tomado del Congreso de Angostura. Y cómo no darle vigencia a nosotros al Congreso de Angostura y al rumbo que marcó de felicidad para el pueblo, de igualdad, de seguridad social, de estabilidad política, de paz. Cómo no tomar el Congreso de Angostura y decir que este Congreso del Bloque Histórico tiene sus raíces profundas en Angostura y en nuestro padre libertador, Simón Bolívar. Este Congreso está también llamado a la defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial y de nuestra moral histórica. Por eso, la defensa de nuestro territorio de la Guayana Esequiba ha llamado a la unión nacional. Es Venezuela como un solo bloque, defendiendo lo que por historia le pertenece, lo que por derecho le pertenece y lo que por moral también le pertenece defender. Imagínense ustedes que seamos nosotros los entreguistas de un territorio que heredamos de nuestros libertadores y de nuestras libertadoras, que empuñaron su espada para darnos la independencia y la libertad.
y para heredarnos lo que hoy concebimos como la Venezuela que marque ese gran futuro de la Venezuela potencia. Hermanos y hermanas, estamos llamados a actuar como un bloque, como una sola fuerza, como una gran nación que somos, que nada nos ha detenido frente a las peores dificultades. Este país, este pueblo se ha levantado con esa dignidad histórica que heredamos y ha dado la batalla, y ha dado la pelea. Con esa misma fuerza indestructible tenemos que garantizar ese gran futuro de la Venezuela potencia, de la Venezuela espiritual, en defensa de su identidad. Porque así como hace 2 siglos se vinieron ejércitos colonialistas a devastar estas tierras, a acabar con nuestro pueblo, con esa misma fuerza histórica tenemos que garantizar que esos ejércitos neocolonialistas, financieros, mediáticos, comerciales, tenemos que levantarnos para defender a Venezuela como una sola gran conciencia. Yo traía texto del discurso de nuestro padre Simón Bolívar en Angostura para despedirme de ustedes, pero que estas palabras queden sembrados en cada uno, en cada una de nosotras. Volando por entre las próximas edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros y observando desde allá con admiración y pasmo la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido esta vasta región, me siento arrebatado y me parece que ya la veo en el corazón del universo, extendiéndose sobre sus dilatadas costas entre esos océanos que la naturaleza había separado y que nuestra patria reúne con prolongados y anchurosos canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de emporio de la familia humana. Ya la veo enviando a todos los recintos de la tierra los tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro. Ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la vida a los hombres dolientes del antiguo universo. Ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrando al mundo antiguo la majestad del mundo moderno. Que este Congreso del Bloque Histórico de la Patria se convierta a Venezuela en lo que nuestro Padre Libertador llamó el centro del universo, que sea la gran Venezuela, que sea el pueblo venezolano con su identidad, con sus raíces históricas, quienes nos conviertan en el centro del universo en esta doctrina hermosa que heredamos de Simón Bolívar. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bien, allí escuchamos palabras de la vicepresidenta ejecutiva del CID. Gracias, querida vicepresidenta. Estamos muy felices. El pueblo venezolano ha elegido, como siempre, el diálogo. Ha elegido el debate. Y hoy el pueblo venezolano apuesta a la paz. Apuesta a seguir construyendo un país y a definitivamente derrotar al fascismo del planeta entero. Gracias por su intervención, vicepresidenta, por esta hermosa instalación. Y ahora, en este mismo espíritu, vamos a recibir a un maestro de todas las generaciones, a un hombre que desde las montañas hizo lo que tenía que hacer en su época, combatió, resistió, inspiró a toda una generación y hoy sigue inspirando a miles y a miles de venezolanos y de venezolanas. Un hombre además internacionalista
que sigue defendiendo la voz de Venezuela desde la Asamblea Nacional, y es nuestro gran maestro Soto Rojas. Bienvenido, Fernando Soto Rojas. Muchísimas gracias. Compatriota, combatiente, camaradas de siempre, de esta hermosa plenaria del bloque histórico y los compatriotas que están en el presidio. En sintonía con las palabras de nuestra querida vicepresidenta, yo creo que es poco lo que hay que decir. Sin embargo, en forma breve y de síntesis, voy a leer brevemente unas cosas aquí. El lunes 2 de septiembre de este año, el presidente Maduro, desde el Palacio de Miraflores, convocó al Congreso del Bloque Histórico, señalando en sus rasgos esenciales los elementos centrales de la geopolítica global, de nuestra realidad histórica concreta y la problemática de las contradicciones esenciales que rigen el mundo de ayer y de hoy. Nos orientó en la necesidad política de un reordenamiento de la fuerza del pueblo después del análisis de las elecciones del pasado 28 de julio. El triunfo político de la reelección presidencial y el parao que le dimos como pueblo combatiente al fascismo pitiyanqui, que pretendía volver a la oscurana del coloniaje. El presidente puntualizó la urgencia de construir una nueva mayoría popular para enfrentar las circunstancias de la nueva etapa de la revolución bolivariana. En el horizonte 2024, 2030, 2054, con el proyecto bolivariano del siglo XXI. Nos presentó el plan de la patria para las 7 grandes transformaciones que nuestra camarada Delcy se lo ha precisado. Ello implica tener una incomprensión dialéctica y de la apropiación de nuestra historia, de nuestro pasado aborigen, como ya gran parte lo señaló historiadores marxistas como Miguel Acosta Sáenz, Mario Zanoja, Iraida Vargas. Amelia, que ha hecho cursos de eso, puede profundizar en esos temas. Esa es la resistencia a lo largo de más de 15.000 años como pueblo y nación por los caminos de la libertad y de la emancipación. En verdad, conocer la realidad histórica del pueblo venezolano, desde la formación de los grupos cazadores y recolectores, la revolución agraria que originó la sociedad tribal, la implantación de las instituciones coloniales, la lucha por la independencia,
la intensa vida republicana de los siglos XIX y XX, el desempeño de la revolución bolivariana y sus definiciones esenciales, una revolución democrática, popular, antiimperialista, anticapitalista, ecosocialista, feminista en el horizonte del socialismo, una revolución esencialmente chavista. En síntesis, la épica de una nación que se proyecta al mundo desde un pensamiento multiétnico, pluricultural y liberador. Yo modestamente creo que hoy el centro revolucionario mundial de alguna manera está como en 1810. Así lo percibo yo y creo que nuestro presidente obrero comprende los elementos esenciales que rigen la situación y de allí el liderazgo que ha brotado de ese joven que lo conocimos a los 17 años, pero que en los últimos 20, a mí particular, me ha sorprendido. Ha sido un proceso diverso, complejo, exigente, en medio de un asedio imperialista yanqui prolongado con su aliado de los gobiernos títeres europeos en alianza con las oligarquías apátridas de la región. Venimos como pueblo, clase trabajadora y nación en la idea central del comandante infinito Chávez de refundar de verdad la República. Antier, allá en Miraflores, el presidente nos dijo muy claro, hay que acabar con los gobiernos aéreos y hay que aterrizar en las catatumbas de nuestro pueblo. Yo creo, Rodolfo Sanz, que hemos rodado todo el salto, el eje teórico conceptual de las revoluciones del siglo XVIII, del XIX y XX y XXI. Yo no concibo la derrota. No es posible. No es posible la derrota en esta tierra. A 32 años del 4 de febrero del 92, a 25 años del texto constitucional y de la toma de poder por el pueblo venezolano, tenemos que tener conciencia que el pueblo venezolano tomó el poder para siempre en este territorio bendito, en este pueblo virtuoso, como lo dijo la declaración de 1811. Tenemos un pueblo virtuoso, carajo, pero rebelde. Tenemos las ideas básicas para la liberación total, las experiencias de las fuerzas patrióticas revolucionarias y nos manejamos en la concepción de que solo el pueblo salva al pueblo, de que la lucha de todo el pueblo
de la guerra del pueblo para enfrentar, agotar y enterrar el imperialismo de hoy en alianza creadora con los pueblos del sur global, naciones y estados independientes. Eso es una realidad. Venezuela no está sola. Venezuela no está sola. No lo digo yo. Aquí va un comentario. Yo recuerdo que hace años, cuando estaba la tragedia de lo que estaba pasando en Libia, por esos mismos días, nos comimos un espagueti allí en la Cancillería y me llamó el presidente Maduro y estaba por carambola el canciller Lavrov, actual de Rusia. Lo escuchamos y yo le pregunté, ¿qué van a hacer ustedes? Miren lo que pasó, la onda con el coronel Gaddafi. Y van para Siria. Esos son lacónicos. Vio el cielo y dijo, será diferente. Le dije a Nicolás, nuestro camarada, esto le van a echar bola. Y ahí está Siria. Desde ese congreso histórico, extraordinario y solemne, desde la Caracas de Bolívar el Libertador, no podrán derrotarnos. Venceremos, camarada, venceremos. Ese es mi mensaje de victoria, victoria y más victoria para llevarnos algún día el honor y la gloria del segundo imperio que nos va a tocar derrotar, que carajo no sabemos dónde va a ser, si va a ser en esta tierra, si va a ser en Sudamérica, si va a ser en Gaza, si va a ser en Asia, o de repente en el propio Estados Unidos. Pero, señor, que yo sí estoy seguro que estará presente por lo menos un destacamento de hombres y mujeres bolivarianas llevándose ese honor. Si este viejo guerrillero del tiempo está vivo, ahí estaré yo como guatanero. Chao. Gracias, maestro Soto Rojas, por esas maravillosas reflexiones cargadas de ese espíritu combativo que nos acompaña siempre. Gracias, y con estas gracias queremos extender nuestro abrazo, nuestro aplauso a toda esa generación precursora, a esas madres, a esos padres que han hecho irreversible la revolución bolivariana y que hoy siguen siendo la inspiración de toda una patria que se empina hacia el futuro. Así como nuestra madre María León, hoy aquí presente, y con toda esa fuerza de madres, padres, de hombres que han dejado su vida por completo para la construcción de nuestra patria. Y ahora, con este mismo espíritu combativo, y luego de haber tenido un congreso parlamentario internacional que concluyó con la creación de una gran liga internacional de parlamentarios y parlamentarias antifascistas, vamos a recibir con un fuerte aplauso al doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hombre combativo, poeta de la Revolución Bolivariana. Hay quien ha señalado por allí que la historia se expresa en ritmos circulares.
y que pareciera que a cada época, a cada circunstancia, a cada amenaza le aparece la posibilidad de redención de la especie humana, la resistencia contra las agresiones y los ataques y la fuerza que en última instancia significa la humanidad como solidaridad, como compasión y como abrazo. No hay ninguna duda de que este es un momento, esta es una etapa, una época histórica en la que incluso la existencia de la especie humana y de la vida en el planeta se encuentran amenazadas. Pero en esa circunstancia de amenaza extrema surge la fuerza de quienes somos mujeres y hombres libres, de quienes somos mujeres y hombres decentes, de quienes creemos en la redención del ser humano, de quienes creemos en el socialismo como la solución de los males que hoy aquejan a la humanidad. Y lo ha dicho varias veces el presidente Nicolás Maduro, y yo quiero reforzarlo el día de hoy aquí. Nosotros no pedimos serlo, pero no vamos a eludir nuestra responsabilidad. Venezuela es hoy por hoy el epicentro de la lucha contra las expresiones homicidas del fascismo y del neofascismo. Y tengan la certeza, y una expresión crucial de esa certeza es este Congreso, que aquí en Venezuela será derrotado el fascismo y el neofascismo como una manera de aportar por parte de nuestra sociedad a la paz del mundo entero. Este Congreso del Bloque Histórico es una expresión que, permítanme compartirles, me llena de emoción y de regocijo. En primer lugar, porque su organización, su presencia aquí, reviste un carácter profundamente democrático, es decir, profundamente chavista. Aquí no ha habido discusiones de cúpulas, aquí no ha habido expresiones guardadas en documentos ininteligibles. No, aquí se soltaron las asambleas bajo los amanes, las asambleas en la cancha del barrio, las asambleas en los salones de fiesta de los edificios, las asambleas en plena calle, las miles y miles de asambleas en las que el propio pueblo construye las ideas para vislumbrar el futuro. Eso es profundamente chavista, y este Congreso reviste como característica fundamental su carácter chavista, la herramienta principal para acometer los desafíos que tenemos en el futuro. Pero al mismo tiempo, también lo ha mencionado el presidente Nicolás Maduro, es un Congreso derivado de un parto. Los partos son dolorosos, pero felices. Los partos son cruciales, pero felices. Los partos son angustiantes, pero felices siempre. Y de allí el concepto gramsciano, que es tan inherente a la revolución bolivariana, de una época que no termina de morir y un tiempo histórico que no termina de nacer. Asúmanse ustedes, mujeres y hombres de 5 generaciones de luchadores contra el oprobio y contra el ataque, asúmanse en el sentido gramsciano como parteros de la oportunidad histórica de la preservación de la paz y de la humanidad en este planeta. No es posible con la expresión de hegemones imperiales, no es posible. No es posible
con la acción de un sistema capitalista que ya se sabe en una crisis profunda que lo conduce a la agonía. Solamente es posible si logramos conjugar nuestra existencia con la existencia de la naturaleza y del planeta. Solamente es posible si logramos dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos un país, un territorio y un planeta mejor que el que heredamos de nuestros padres. Y esa es la misión principal, profundamente gramsciana, de este Congreso del Bloque Histórico. Servir de partero para que termine de nacer una nueva época histórica en nuestra República Bolivariana de Venezuela, y eso es decir, para acercar el futuro, para construir el futuro y para que el futuro de la Revolución Bolivariana y de la vida plena en la República Bolivariana de Venezuela sea irreversible. Este es el Congreso, herramienta fundamental para hacer irreversible la Revolución Bolivariana en nuestro país. Y la frase de José Gervasio Artigas, que en el mismo momento en que el presidente Maduro convocó al comité organizador del Congreso del Bloque Histórico, la mencionó, y es el lema principal que ustedes tienen en las mesas de trabajo. No estemos pensando en soluciones que vengan de afuera. No estemos pensando en hechos mágicos que vengan a reparar lo que debe ser reparado. No estemos pensando en que va a bajar una deidad que va a arreglar las cosas. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Nosotros arreglaremos lo que tenga que ser arreglado. Nosotros construiremos lo que tenga que ser construido. Nosotros levantaremos nuestras banderas de combate. Nosotros acercaremos el futuro y podremos decirle a nuestras hijas, a nuestras nietas y a nuestros nietos: esa patria que tú también estás construyendo y viviendo tuvo una semilla, tuvo una génesis, no surgió de la magia, no surgió de modo automático. Tuvo el encuentro de millones de almas que aportaron cada uno un grano de arena. Tuvo el encuentro de miles de personas que se encerraron para pensar en la paz, en la solidaridad, en las ideas, en la nueva economía, en el nuevo Estado, en las nuevas relaciones políticas, en las relaciones con el medio ambiente y en las relaciones con los distintos países del mundo. Somos mejores ahora porque nos pensamos mejores en el Congreso del Bloque Histórico. Somos más grandes ahora porque pensamos en grande en el Congreso del Bloque Histórico. Y somos más firmes y somos más radicales ahora porque el sentido real de la palabra radical es ir hasta la raíz, y no hay nada más revolucionario que ir hasta la raíz para que el árbol pueda crecer frondoso, para que pueda ser y existir por los siglos de los siglos. Yo traía algunos elementos teóricos sobre la génesis del fascismo, pero no les voy a echar eso a ustedes a esta hora de la tarde. Baste decir que el fascismo tampoco es solamente una categoría psiquiátrica y psicológica. Que el fascismo no es solamente y de manera medio mágica, como aparece en las películas de Hollywood, una expresión de enfermedad social. No, el fascismo es una herramienta del sistema capitalista. Cuando se nota amenazada, cuando en 1917 se escenificó la primera revolución socialista y marxista de la historia de la humanidad,
la respuesta de los poderes económicos europeos y norteamericanos fue la emergencia del fascismo. Claro que Adolfo Hitler es responsable de los millones de muertes. Claro que Benito Mussolini es responsable de los millones de muertes. Claro que todos esos que aparecen y aparecieron en el tribunal de Nuremberg son responsables de la barbarie del nazismo y el fascismo. Pero hay unos culpables más culpables que no fueron juzgados en ningún tribunal. Los representantes de las grandes empresas alemanas, Henry Ford, los representantes del capital imperial norteamericano en ciernes y el capital imperial en Europa que apostó a Adolf Hitler para detener el avance de la revolución socialista soviética. Otro tanto ocurre en nuestros días, con un agravante adicional: la existencia de una herramienta poderosa para intentar controlar las mentes de las personas, las mentes de nuestras hijas, de nuestros hijos, para sembrar el odio entre hermanos. Cuando emergieron las redes sociales, toda la humanidad pensó que era un inmenso avance en el desarrollo del conocimiento de nuestro planeta. Y es verdad, pero también es verdad que esas redes sociales tienen propietario. Si esas redes sociales fueran propiedad de la humanidad, estarían al servicio de la humanidad, pero no son propiedad de la humanidad. Son propiedad de 3 o 4 psicópatas. Son propiedad de algunos que creen que es necesario dominar el mundo entero por la vía de la dominación de las mentes. Son los que, con el mayor desparpajo, alientan hechos tan pavorosos como convocar a suicidios colectivos, a agresiones contra personas por su color de piel o por su ideología política, y lo hacen pensando en cómo dominar nuestras mentes y nuestros lóbulos frontales. No podemos eludir esa batalla, queridas hermanas y queridos hermanos. Les solicito, les ruego encarecidamente que en las mesas de trabajo lleven cómo combatir estas nuevas expresiones del neofascismo y su herramienta fundamental actual, no solamente en el movimiento del capital, sino también en el manejo. Podemos eludir esa batalla y tenemos que llevarla de manera radical, con las leyes, con los reglamentos, pero no solamente eso, no solamente en palabras escritas, sino en acciones que protejan a nuestras niñas y a nuestros niños, que protejan a nuestra juventud, que protejan a nuestra población, que Venezuela sea libre de la expresión brutal del fascismo y el neofascismo a través de las redes sociales, que pareciera que no tiene rostro y al mismo tiempo tiene millones de rostros construidos. Si alguien me hubiera dicho que una persona maquillándose lograría controlar lo que piensan miles de personas, si alguien me hubiera dicho eso hace 20 años, yo me hubiera reído incrédulo. Pero eso es lo que llaman los influencers. Y a miles, a decenas, a centenas de esos influencers los contrataron. Y el que recomendaba restaurantes mandó a matar. Y el que recomendaba skincare, ¿ustedes saben lo que es el skincare? ¿No saben lo que es el skincare? Lavarse la cara con unos jabones especiales, pero es eso. Les voy a enseñar cuál es mi skincare. Y sale una señora o una muchacha lavándose la cara y poniéndose unas cremas. Los que recomendaban el skincare fueron contratados para mandar a matar. Los que recomendaban canciones, música, los que echaban chistes por 3 días, el 28, el 29, el 30 de julio de 2024, dejaron de contar chistes y mandaron a matar. Pero cuando decimos que Venezuela es epicentro de la lucha contra el fascismo, no estamos diciendo palabras vacías, porque esa acción
de las más brutales que haya conocido la historia de las redes sociales en el planeta entero. Esa alineación de todos esos poderes expresados en las redes, de todas esas personas que se consideran a priori influenciadores de la mente humana, fueron derrotadas en menos de 48 horas por la revolución socialista de la República Bolivariana de Venezuela, por su líder Nicolás Maduro y principalmente por el pueblo irredento de Simón Bolívar y de Hugo Chávez. El fascismo es una respuesta extrema a crisis extremas del capitalismo. Este Congreso del Bloque Histórico es una herramienta poderosa en la lucha contra el fascismo. Es una herramienta poderosa para pensar el nuevo Estado, un Estado más cerca del pueblo, más democrático, un Estado con tribunales y jueces de paz que busquen la conciliación del vecino con la vecina, del vecino con el vecino, del hermano con el hermano. Un Estado con una economía próspera, pero al mismo tiempo dirigida a corregir las inmensas desigualdades que son la consecuencia directa del robo expresado en el sistema capitalista. Pensar el planeta en el que queremos vivir y establecer herramientas para avanzar en ello. Pensar cómo queremos ser vistos, y de una vez esa es una conclusión ineludible. En la geopolítica de este mundo, nosotros queremos ser vistos como los dibujó el libertador Simón Bolívar. Queremos ser vistos libres, independientes, soberanos, no arrodillados a ningún imperio, no genuflexos, sino hombres y mujeres herederos por donde corre en sus venas la sangre de los libertadores de América. Este es un Congreso histórico porque es la amalgama de muchos dolores de parto. Es la amalgama de muchas épocas que se remontan a la década del 30, del 40 y que nos traen a la segunda y tercera década del siglo XXI. Desde la década del 30 y 40 del siglo XX a esta segunda década y tercera del siglo XXI. Casi 100 años expresados no en libros de historia, no en páginas de historia, sino expresados en la vida de luchadores, de revolucionarios como Fernando Soto Roja, como Luis Reyes, como María Cristina Iglesias, como Francisco Ameliach. La lucha de los jóvenes estudiantes de los años 90 que fueron duramente reprimidas, de los exdirigentes estudiantiles que ahora ven que sus sueños están canalizados en la revolución bolivariana, y el futuro expresado en la generación de oro, en las nuevas generaciones, en la generación genial. No son páginas de historia escritas por un estudioso, son vivencia, es la vida misma, es la expresión de la vida de la República a través de las luchas de miles y miles. Venezuela fue expresión espantosa de cómo podía la Escuela de las Américas, es decir, el gobierno de los Estados Unidos de América, reprimir cualquier forma de disidencia de un pueblo. Antes de que en las tenebrosas dictaduras del Cono Sur, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, se instauraran la tenebrosa figura del desaparecido, del torturado, del asesinado, en Venezuela por miles desaparecieron dirigentes estudiantiles, profesores universitarios, dirigentes políticos. Por miles torturaron a revolucionarias y a revolucionarios. Esas ideas no murieron en la Cámara de Torturas porque los acompañan hoy a ustedes en las discusiones del bloque histórico. Los que fuimos llamados
tristemente como la generación boba. Tan bobos no éramos, porque aquí estamos en este Congreso pensando el futuro. Y esa es la fuerza telúrica verdadera que este Congreso tiene. Es la verdadera fuerza de la verdad. Es la verdadera fuerza de la hermandad. Es la fuerza de quienes somos dignos y decentes. Es decir, de quienes vemos al otro como una hermana o como un hermano y no como un sujeto de mercancía. Es la fuerza de 5 generaciones que sienten que ha llegado el momento de decirle basta a cualquier forma de organización política, social o económica del pasado. Basta a los resabios de ese Estado burgués que no sirvió para nada más que para sembrar pobreza a todo lo largo y ancho del territorio venezolano. Basta con la persistencia, la subsistencia, aún de quienes reniegan de su condición de revolucionario para sucumbir ante la corrupción y la traición. De este Congreso saldremos mejores. De este Congreso saldremos más fuertes. De este Congreso saldremos con más ganas de luchar. Y permítanme compartir con ustedes, porque estaba buscando algún verso que compartir en estas palabras y encontré, por supuesto, y casi que como siempre, del gran poeta de este continente, Pablo Neruda, un verso tantas veces leído y compartido, pero que se parece mucho al Congreso del Bloque Histórico. Pensemos en toda la tierra, golpeando con amor en la mesa. No quiero que vuelva la sangre a empapar el pan, los frijoles, la música. Quiero que venga conmigo el minero, la niña, el abogado, el marinero, el fabricante de muñecas, que entremos al cine y salgamos a beber el vino más rojo. Yo vine aquí para cantar y para que cantes conmigo. Por la memoria de los 27 venezolanos asesinados por el fascismo el 28, el 29 y el 30 de julio, decimos con una sola voz: derrotaremos al fascismo, nosotros venceremos. Bien, y de esta manera da inicio este gran encuentro nacional del Congreso del Bloque Histórico, que, como podían escuchar, tiene entre sus principios la refundación del Estado, y precisamente es que se trazan las líneas con las transformaciones necesarias a través de la conformación del Estado comunal para vencer los embates de bloqueo económico y las sanciones y consolidar la nueva economía sustentable de nuestro país, una economía productiva, autosustentable, pero que además esté basada en las transformaciones necesarias del pueblo y de la ciudadanía, de las comunidades que surgen a través de las propuestas que se desarrollan en este Congreso que hoy presenta. Como podemos observar, estas imágenes, una gran participación, son más de 6.000 delegados que se concentran en este espacio desde la base aérea La Carlota, y presentando estas propuestas que, como escuchamos a la vicepresidenta ejecutiva, están direccionadas al desarrollo de nuestro país libre del rentismo petrolero y encaminadas hacia una economía productiva. Nosotros, con estas imágenes que podemos apreciar en este espacio, vamos a retornar al contacto.
Bienvenidos a este avance en directo y en el Centro de Convenciones Parque Bolívar en La Carlota, acá en el Estado Bolivariano de Miranda, se realiza la inauguración del Congreso del Bloque Histórico Bolivariano. De inmediato nos enlazamos con la señal desde el lugar. Adelante. De un tema aislado. El método, la forma en que nos hemos encontrado, la forma y cada paso de lo que hemos hecho tiene un decir, tiene una razón ideológica, tiene una razón de peso. Cuando vemos los números, la forma en que ha ocurrido el Congreso, nos dicen cosas. Nosotros es verdad que tenemos 101.000 asambleas efectuadas. Es la consulta popular más grande que hemos hecho en toda nuestra historia. Pero al mismo tiempo que decimos eso, no podemos obviar que cada uno de esos espacios se dieron con 30 o 40 compañeros. Fueron asambleas de base, fueron asambleas debajo de la mata de mango, fueron asambleas debajo de un techo de zinc, fueron asambleas en una cancha, fueron asambleas en una fábrica. Es nuestro pueblo hablando de tú a tú. Y el presidente, el planteamiento fundamental que generó fue: vayamos a los temas de fondo. Escuchamos y escuchemos el problema más grave que se tenga que plantear. Veamos lo que está ahí en lo sustancial, pero sobre todo reconozcamos el elemento fundamental de este momento histórico. El momento fundamental es el momento de la unidad de todas y todos los revolucionarios por la gran conquista histórica. Nosotros no somos una gestión de gobierno. Nosotros no somos alcaldías ni gobernaciones, nosotros no somos ministerios, nosotros somos una lucha por una nueva formación histórico-social en Venezuela. Nosotros somos la lucha por el cambio radical de la sociedad venezolana. Nosotros no somos un ejercicio socialdemócrata, nosotros somos los de Chávez con Maduro. Y yo quisiera, muy brevemente, plantearles y hablarles de la responsabilidad que tenemos. Si me permiten, compañeras y compañeros, que podamos proyectar en esta pantalla brevemente una referencia. Le voy a pedir a los compañeros de los medios de comunicación que podamos transmitirlo lo más extendido posible, la referencia desde el punto de vista de lo que hemos tenido. Ahí ustedes ven las asambleas que se han venido sistematizando. Allí ustedes ven el desarrollo desde el punto de vista de cada vez que se efectúa una asamblea de base en cualquier sitio, en cualquier barrio, en cualquier comunidad, esa asamblea de base es cargada. Ya no es un número silencioso, ya no son carpetas que quedan aisladas. Nuestro trabajo, de hecho, hoy, en este Congreso que estamos instalando, es ser profundamente leales al debate de base que se ha dado en toda la sociedad venezolana. Reconocer y reivindicar cada uno de esos espacios y cada una de esas asambleas. No sé si se logra ver en la pantalla parte del sistema de lo que se refiere a la sistematización de la información que se viene dando. Por ejemplo, si vemos abajo, vemos las curvas desde el punto de vista de las asambleas que se vienen generando cada vez que el presidente Maduro hacía los procesos de convocatoria, cómo se dan precisamente los repuntes desde el punto de vista de ese proceso. Si seguimos viendo un poco más abajo en función de lo que se venía generando en toda la carga de información, vemos las asambleas vinculadas a los sectores, vinculadas por género, el impresionante aporte de las mujeres en la construcción de todas nuestras asambleas, en todo el proceso popular, e igualmente los distintos sectores. Si continuamos un poco más abajo, vemos la participación de los estados. Un poco más abajo vamos a ver, por ejemplo, más abajo, cómo se ve el mapa de la participación de cada una de las asambleas. Más abajo, compañeros y compañeras, del proceso de sistematización, de lo que se refiere a las distintas cargas de propuestas que se vienen planteando y la relación que se vinculan en cada una de ellas. ¿Qué queremos referir con esto, compañeras y compañeros? Cuando vemos un poco más abajo, si me permiten, ahí ustedes van a ver unas nubes de palabras. Esas nubes de palabras corresponden a lo que se estaba refiriendo en cada asamblea. ¿Qué temas destacaban más
Por ejemplo, en los temas vinculados a social, el tema de los CLAP destacaba como una fuerza organizativa, como una fuerza social. Lo que se corresponde, por ejemplo, a los planteamientos de salud, los planteamientos de educación, los requerimientos asociados, por ejemplo, a los temas de servicio. Es decir, que son herramientas desde el punto de vista revolucionario para construir procesos, para construir métodos. Y solamente para plantearles algún tema adicional, lo que son los diagramas desde el punto de vista de conexión, más abajo, los diagramas desde el punto de vista de conexión de las distintas T y cómo se venían dando las relaciones. Por ejemplo, en la T económica, los temas de producción, los temas del ingreso, los temas de la equidad, los temas vinculados al desarrollo de la sociedad y así en cada uno de ellos. ¿Para qué este aporte y para qué esto que estamos refiriendo? Quien crea que los métodos, que las técnicas son carentes de ideología, pues que se baje de esa nube. Los métodos, las técnicas son profundamente ideológicos y los métodos aplicados desde el punto de vista del Congreso histórico son métodos de la democracia directa. Y este tema, compañeros y compañeras, es lo crucial. ¿Se dieron o no se dieron asambleas en cada comunidad? ¿Quién le va a decir a la comunidad cuál es su acá dentro del plan de las 7T? Cada comunidad tiene su acá. Cada comuna tiene su acá. Cada estado tiene su acá. Es decir, que nosotros como revolución estamos decidiendo el próximo paso a dar. El próximo paso es pasar la página de los trasnochados de la derecha y construir con Maduro el 10 de enero del año 2025 la construcción, las grandes alamedas hacia el tiempo futuro que se viene. Y ese tiempo futuro tiene algo, si me permiten que lo soplen, en un espacio que va a arrancar en una plenaria de la magnitud y belleza como la que se tiene en cada una de las mesas, algo que se huele, algo que sale de las calles, algo que sale de las plazas, un olor, un sentimiento, un fragor, y es el anclaje definitivo del nuevo Estado popular y revolucionario en las comunas y en los territorios. El salto definitivo a los nuevos métodos de gobierno y dirección del poder popular. Si alguien se pregunta cuándo era el momento, pues bien, ellos vinieron por nosotros. Ellos vinieron por la sociedad venezolana. La derecha pretendió que podía arrasarnos a todos. Pues bien, que lo sepan, que nosotros venimos por el futuro. Nosotros venimos por la construcción definitiva de la Venezuela que nos merecemos. Muy brevemente, 3 momentos tuvimos en el debate. El primero de ellos, algunos pensaban que no se podía. Algunos pensaban que las heridas de guerra no iban a permitirlo. El primer momento fue claro y sencillo. Fue con preguntas en primera persona. Así fue el método que se generó entre todas y todos los compañeros. Y fue preguntar en primera persona cómo te sentiste el 29 de julio. Cómo te sentiste el 30 de julio. Y ahí las asambleas se iluminaban los rostros. Las personas lloraban recordando lo que era la expresión del fascismo. E inmediatamente se envalentonaban y sabían lo que puede hacer un pueblo enorme. Y leían el libro azul y venía todo un caudal de historia. Y veían las palabras del presidente Maduro y sabían sencillamente que no era imposible construir el futuro. Si Chávez lo soñó hace 30 años, como nosotros no íbamos a poder soñar dentro de 30 años. Y de ahí nace la visión al 2054. Nace de nuestro pueblo, nace de las rutas de esperanza, nace de la construcción concreta en cada una de las calles, en cada una de las veredas. El segundo momento, no solamente tenemos un plan que ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio, sino que ahora adicionalmente, construido con el pueblo, tenemos la agenda programática, la agenda concreta de acción. Y el tercer punto, tenemos la visión concreta de qué queremos cambiar en el Estado, qué queremos transformar, qué queremos erradicar,
saber y reconocer de una vez por todas, de manera definitiva, que no es ponerse una camisa roja, que el que es revolucionario es profundamente revolucionario, que no hay corruptos revolucionarios, que no hay indolentes revolucionarios, que el que es revolucionario es profundamente de a pie, es profundamente chavista. Compañeras y compañeros, este es el Congreso convocado por el presidente Nicolás Maduro a los de Chávez. Este es el Congreso de los de a pie. Este es el Congreso de los del pueblo, de los de las calles, de los de las veredas. Y nosotros que estamos acá sabemos también que no somos ni delegados ni representantes. Nosotros somos humildes relatores que vamos a hacer un aporte al presidente Nicolás Maduro para construir la sociedad del futuro. Un abrazo enorme. Bien, de esta manera aprecian ustedes el desarrollo de la instalación de este gran congreso del bloque histórico. Vean ustedes la participación, por supuesto, del vicepresidente sectorial de planificación, Ricardo Menéndez, quien llamó a estos más de 6.000 delegados a sentarse en esas mesas de trabajo y a ser leales a esas propuestas que recogieron y que recopilaron meses anteriores desde las bases, para fortalecer la unidad y que junto el pueblo y el gobierno construyan el nuevo Estado comunal, tal cual como lo instruyó el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en su momento, y ahora lo instruye, por supuesto, el presidente Nicolás Maduro. Con esta información despedimos este avance informativo. Buenas tardes.